Papá, ¿puedo elegir una nueva mamá? Alejandro se quedó helado. Todos en la gala benéfica giraron la cabeza hacia el pequeño Nicolás, de apenas 6 años, que miraba con ojos serios a su padre millonario, vestido de smoking impecable. ¿Una nueva mamá?, repitió Alejandro sin saber si reír o llorar. Sí, tú dijiste que podía elegir una. Pues yo ya sé quién quiero. Alejandro esperó, curioso. Nicolás estiró su manito y señaló, sin dudar, a una joven de uniforme gris, con una escoba en la mano. Ella, porque se parece a mi mamá. Y en ese instante, el mundo de Alejandro Rivas cambió para siempre. ¿Tú también crees que los niños pueden ver lo que los adultos olvidamos mirar? Si esta historia ya te tocó el corazón en los primeros segundos, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará leerte y saludarte en el próximo video. La gala benéfica organizada por la Fundación Rivas era, como cada año, el evento más esperado de la temporada. Celebridades, empresarios, modelos, políticos. Todos querían estar allí, lucirse, dejarse ver. Pero este año, algo era distinto. Alejandro Rivas, viudo desde hacía casi 2 años, había decidido llevar por primera vez a su hijo Nicolás. Muchos consideraron eso un gesto tierno, otros, una movida mediática. Pero para Alejandro, era simplemente una manera de compartir tiempo con su pequeño, que últimamente le pedía cada vez más respuestas sobre su madre. Nicolás era un niño inteligente, sensible y observador. Se parecía muchísimo a Laura, su madre fallecida, tanto en el rostro como en la mirada dulce y profunda. En medio del bullicio elegante de la gala, con luces brillando y copas tintineando, Nicolás parecía fuera de lugar. Hasta que hizo su pregunta. «Papá, ¿tú vas a estar solo para siempre?» «¿Qué dices, Nico?» «Es que a veces pareces triste, y yo también extraño a mamá». «Yo también la extraño, hijo». El silencio entre ellos se llenó de murmullos ajenos. Entonces Alejandro, con una sonrisa melancólica, quiso hacerle una pequeña broma, sin imaginar lo que vendría después. «Bueno, si algún día quieres ayudarme, puedes elegirme una nueva mamá». «¿De verdad puedo?», preguntó Nicolás, abriendo los ojos con emoción. «Claro. Pero que sea una buena persona, ¿eh?». El niño no respondió de inmediato. Pasaron unos minutos. Luego vino el momento en que Nicolás señaló a la joven del equipo de limpieza. La sorpresa fue total. Camila, la mujer que el niño había elegido, estaba recogiendo discretamente unos vasos vacíos cerca del área de catering. Su cabello estaba recogido en una trenza sencilla, su uniforme algo desgastado, y su postura indicaba que llevaba varias horas trabajando sin descanso. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo observada. Alejandro miró a su hijo, luego a Camila. Se inclinó y le susurró. «¿Por qué ella?». «Porque tiene los mismos ojos que mamá, y porque la vi ayudar a un gato perdido en la calle». «¿Cuándo la viste?». «Hace semanas. Tú estabas hablando con unas personas. Yo la vi desde el auto». Aquello descolocó por completo a Alejandro. ¿Cómo podía su hijo haber guardado ese recuerdo tanto tiempo? ¿Y por qué había sentido esa conexión con alguien tan ajeno a su mundo? Mientras tanto, algunos invitados comenzaban a notar la escena. Risas discretas, miradas entrecortadas. Una modelo incluso bromeó. «Uy, parece que tengo competencia». Pero Alejandro no se reía. Había algo en la forma en que Nicolás hablaba, algo que le revolvió el alma. En ese momento, decidió observar a Camila con más atención. ¿Quién era realmente esa joven? ¿Por qué había llamado la atención de su hijo de esa manera tan pura y profunda? Camila, ajena a la conversación que giraba en torno a ella, seguía con su trabajo. Saludaba a los mozos con respeto, se agachaba para limpiar una mancha en la alfombra sin que nadie se lo pidiera, y cada tanto se aseguraba de que nadie la viera tomando un sorbo rápido de agua. Había dignidad en sus gestos, había humildad, y había algo más, una tristeza parecida a la suya. Ese fue el inicio de todo, un juego inocente entre padre e hijo, que sin querer tocó una herida aún abierta,
y reveló un destino que estaba esperando ser descubierto. Desde aquella noche en la gala, Alejandro Rivas no lograba concentrarse. Las cifras de sus empresas, las reuniones interminables, las decisiones millonarias. Todo eso, que antes lo envolvía como un escudo, ahora parecía lejano. Había algo que lo jalaba hacia otra dirección. O mejor dicho, alguien. Camila. La joven del uniforme gris, que sin proponérselo había captado la atención, no de los flashes, no de la prensa, sino de su hijo Nicolás. Y eso, para Alejandro, lo cambiaba todo. Porque su hijo nunca había mostrado interés por nadie desde que Laura murió. Ni con las maestras, ni con las vecinas, ni con las amigas de su abuela que intentaban hablarle. Nicolás solía mirar al suelo, cerrar la boca y marcharse en silencio, hasta que vio a Camila. Y lo más desconcertante era lo que había dicho. Se parece a mamá. ¿Cómo era posible que Nicolás encontrara semejanza entre Camila y Laura? Físicamente, no se parecían tanto. Pero, ¿habría visto algo que él mismo no alcanzaba a ver? Los días siguientes, Alejandro intentó averiguar más. Preguntó discretamente al coordinador del evento quién era la chica del equipo de limpieza, y luego de algunas llamadas, obtuvo un nombre completo. Camila Ortega. No tardó en pedir más información. No por control, no por capricho. Había en él una mezcla de curiosidad sincera y una punzada en el pecho que no lograba explicar. ¿Quién era Camila Ortega? ¿Y por qué su hijo la había reconocido como alguien tan cercano? Camila vivía en un barrio obrero al sur de la ciudad, en una casa sencilla pero digna. Compartía techo con su madre enferma, doña Marta, quien llevaba años luchando contra una insuficiencia renal severa. La joven tenía apenas 26 años, pero una mirada de alguien que había vivido muchas más batallas que años cumplidos. Trabajaba de lunes a sábado en una empresa de limpieza tercerizada, y en las noches cuidaba a su madre. No tenía pareja, no tenía vida social, no tenía descanso. Solo tenía responsabilidad, y una ternura inmensa cuando cuidaba a los demás. Alejandro la observó por primera vez desde su auto, estacionado al otro lado de la calle. La vio salir de su casa con una lonchera de plástico, tomar el autobús, ayudar a una señora mayor a subir con bolsas pesadas, y luego bajar en el centro, caminar 10 cuadras y entrar a un edificio de oficinas. No hablaba por teléfono, no escuchaba música, iba en silencio, con la cabeza erguida, y algo dentro de Alejandro se removió. En los días siguientes repitió ese mismo ritual. Seguía a Camila discretamente, desde lejos. Nunca la abordó, nunca interrumpió su rutina. Solo quería entender, quería ver lo que su hijo había visto. Quería encontrar ese algo que parecía haberlo tocado de manera tan profunda. Y mientras más la observaba, más notaba los pequeños detalles. Camila nunca tomaba un descanso largo, pero sí se detenía a mirar el cielo cuando nadie la veía. Nunca se quejaba del trabajo, pero sus manos estaban llenas de pequeños cortes y resequedad. Siempre dejaba algo de su almuerzo para llevarle a su madre. Era invisible para el mundo, pero no para Nicolás. Y ahora, tampoco para Alejandro. Una tarde, mientras Alejandro leía un cuento a Nicolás antes de dormir, el niño interrumpió la historia y dijo: «Papá, ¿tú crees que mamá nos ve desde el cielo?» «Sí, hijo, yo creo que sí». «¿Y crees que ella mandó a Camila para ayudarnos?» Alejandro se quedó helado. «¿Por qué piensas eso?» «Porque cuando la veo, me siento un poquito menos triste, igual que cuando mamá me abrazaba». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Al llegar a casa, encontró a su madre, doña Teresa, visiblemente preocupada. Le dijo que su nieto no había querido comer, que estaba decaído, con fiebre. Llamaron al pediatra, quien recomendó reposo absoluto. Nicolás pasó 2 días con malestar. Apenas comía, apenas hablaba. Solo murmuraba una frase: «Quiero que venga Camila». Alejandro no sabía qué hacer. ¿Cómo explicarle a un niño que la mujer que él había elegido como nueva mamá era solo una trabajadora de un evento? Que ni siquiera la conocían.
Pero al ver los ojitos febriles de su hijo llenos de tristeza, tomó una decisión impulsiva. Llamó a su asistente personal y le pidió que localizara a Camila Ortega. Esa misma noche, Camila recibió una llamada inusual. Una voz educada le explicó que el señor Alejandro Rivas deseaba hablar con ella personalmente. Que no se preocupara, que no había ningún problema, que era por su hijo. Camila pensó que era una broma. ¿Yo? ¿Hablar con él? ¿Por qué? Porque su hijo no para de nombrarla, y él no sabe cómo explicárselo. Al día siguiente, Camila fue citada a una cafetería discreta, alejada del bullicio. Fue con su ropa más presentable, nerviosa, temblando. Cuando Alejandro apareció, con traje informal y rostro cansado, ella se levantó con respeto. «Disculpe, señor Rivas. No entiendo qué está pasando». «Yo tampoco lo entendía al principio, Camila». Le contó lo de la gala. Le contó lo que Nicolás había dicho. Le contó que el niño no se animaba a comer, a dormir, a jugar, y que por alguna razón la necesitaba cerca. Camila se quedó en silencio. «Yo no hice nada, señor. Solo estaba trabajando. Justamente por eso. Porque usted no hizo nada para llamar la atención. Pero mi hijo la vio. Y yo también la estoy viendo ahora, Camila». Ella bajó la mirada, incómoda. «No quiero problemas. Mi mamá está muy delicada. No puedo permitirme perder mi trabajo ni causar escándalos. No quiero causarle problemas. Quiero ofrecerle una oportunidad». Camila frunció el ceño. «¿Una oportunidad? Un trabajo, formal, en mi casa, no como niñera ni como sirvienta, como alguien de confianza, alguien que esté cerca de mi hijo mientras se recupera, por unas semanas, si está dispuesta». Camila no supo qué responder. Su corazón decía que no. Su instinto de supervivencia decía que tampoco. Pero su necesidad gritaba otra cosa, porque justo esa mañana el médico había dicho que su madre necesitaba diálisis urgente, y ella no tenía cómo costearla. Esa noche, al llegar a casa, doña Marta la vio entrar con los ojos brillosos. «¿Qué pasó, hija?» «Me ofrecieron un trabajo, muy raro». «¿Raro cómo?» «En la casa de un millonario, que quiere que cuide a su hijo por unos días, solo por estar cerca». Doña Marta la miró largo rato. Luego, con voz suave, le dijo: «A veces Dios manda caminos extraños, Cami, pero no todos los ricos son malos, y no todos los pobres somos invisibles. Escucha tu corazón». Así fue como, sin buscarlo, Camila Ortega dio el primer paso hacia un mundo completamente ajeno al suyo. Un mundo lleno de silencios rotos, heridas abiertas, y secretos que aún dormían bajo la alfombra. Antes de seguir con esta historia que toca el alma, te invito a hacer algo muy especial. Suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Me encanta leer sus mensajes y saber que estas historias están llegando a tantos corazones. Ahora sí, escucha bien lo que pasó cuando Camila cruzó por primera vez las puertas de la mansión Rivas. La decisión no fue fácil. Camila pasó la noche sin dormir, escuchando la respiración entrecortada de su madre, pensando en los medicamentos, en las sesiones de diálisis, en las cuentas que ya no podía seguir ignorando. Todo dentro de ella le gritaba que no debía meterse en el mundo de los ricos, en sus rarezas, en sus juegos. Pero algo dentro de su corazón le decía que esta vez era distinto. No se trataba de lujos, se trataba de un niño que había perdido a su madre. Un niño que, por alguna razón que ella no entendía, la había elegido a ella. El lunes por la mañana, Camila llegó a la mansión Rivas. Una enorme reja negra se abrió lentamente, como si se tratara de otro universo. El chofer, un hombre amable llamado José, la recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenida, señorita Camila. El señor Alejandro la espera en la sala». «Gracias. Es muy grande todo esto». José la miró con respeto. «No se preocupe. Aquí también hay corazones sencillos». Al entrar, Camila se sintió abrumada. Mármol, vitrales, alfombras suaves. Pero lo que más la impresionó fue el silencio. Un silencio elegante, pero frío. Como si la casa llevara años conteniendo lágrimas.
Alejandro la saludó con un gesto serio, pero amable. Nicolás bajó corriendo por las escaleras y se detuvo frente a ella, con los ojos brillando. ¿Viniste? Camila se agachó a su altura. Sí, vine porque me dijeron que estabas un poquito triste. Ya no estoy triste. Alejandro observó la escena con el corazón apretado. No entendía qué vínculo extraño había nacido entre ellos, pero lo respetaba y lo necesitaba. Durante los primeros días, Camila se limitó a acompañar a Nicolás en actividades simples. Desayunar juntos, dibujar, leer cuentos. No se le pedía que limpiara, ni cocinara, ni hiciera tareas domésticas, solo que estuviera. Y en ese estar, comenzó a notarse algo que nadie en la casa esperaba. Nicolás dormía mejor, reía, comía todo. Se mostraba más confiado. La cocinera, Josefa, fue la primera en notarlo. Tiene algo esa muchacha, algo que calma al niño. Tiene el alma en los ojos, respondió José, el chofer, y eso no se finge. Pero no todos en la casa estaban contentos. Doña Carmen, el ama de llaves de toda la vida, no tardó en observar a Camila con ojos severos. Mujer de reglas estrictas y lealtad absoluta hacia la familia Rivas, veía en la joven una amenaza silenciosa. No le gustaba que alguien de afuera ocupara un lugar emocional dentro del hogar. Una tarde, la enfrentó con cortesía helada. «Señorita Camila, me imagino que sabe que este arreglo es temporal». «Sí, claro. Solo estoy aquí para ayudar al niño». «Perfecto. Espero que no olvide su lugar». Camila no respondió. Ya había vivido suficientes desprecios como para dejarse afectar. Pero algo en la forma en que Carmen la miró le puso los pelos de punta. Y luego vino Valeria. Valeria era la expareja de Alejandro. Habían tenido una relación intermitente durante años, siempre basada en apariencias, conveniencia y el juego social. Cuando Laura murió, Valeria intentó ocupar el vacío. Pero Alejandro se alejó. No obstante, Valeria seguía apareciendo en su vida. Y cuando se enteró de que una empleada vivía en la mansión y pasaba tiempo con Nicolás, decidió hacer una visita sorpresa. Apareció una tarde, vestida impecablemente, con un perfume invasivo y una sonrisa afilada. «Alejandro, vine a ver cómo está Nicolás. Me dijeron que no se sentía bien, pero lo que realmente vino a ver era a Camila. La encontró en el jardín, regando unas plantas con el niño a su lado. Valeria la observó como quien evalúa una amenaza invisible. «¿Y tú eres?» «Camila Ortega. Estoy cuidando al niño». «¿Cuidando? Qué curioso. Pensé que Alejandro contrataba profesionales». Camila no cayó en la provocación. «Solo intento ayudar». «Ah, qué noble». Esa tarde, Valeria subió a hablar con Alejandro. «¿Desde cuándo traes extrañas a la casa?» «No es una extraña para Nicolás». «¿Y para ti?» «No es tu asunto, Valeria». Ella se acercó con una mirada cargada de insinuaciones. «Ten cuidado, una mujer así puede enredar a cualquiera, incluso a ti». Camila comenzó a notar los cambios. Algunas empleadas dejaban de saludarla. Otras cuchicheaban. Había una tensión flotando en el aire, como si su presencia comenzara a molestar más de lo necesario. Una noche, al salir del cuarto de Nicolás, escuchó una conversación entre Carmen y otra empleada. No alcanzó a oír todo, pero una frase se le clavó en el pecho. «Esa chica no dura. Ya verás, la van a sacar como sacaron a la otra». «¿La otra?» ¿A quién se referían? Pero en medio de todo eso, Camila se mantenía firme. Por Nicolás, por su madre, por ella misma. Una tarde, Alejandro la encontró en la cocina, preparando una merienda para el niño. Por primera vez, la vio sonreír con naturalidad. «Gracias por estar aquí. No tiene que agradecerme. Estoy haciendo lo que me pidieron». «No, estás haciendo mucho más». Hubo un silencio cargado. Alejandro la miró con atención. Camila desvió la vista. Ambos sabían que algo estaba creciendo, pero ninguno se atrevía a nombrarlo. Todavía no. Entonces ocurrió lo inesperado. Una madrugada, Camila recibió una llamada desesperada de su vecina. «Tu mamá se descompensó. La llevamos al hospital». Camila no pensó. Se vistió, bajó corriendo
y encontró a José ya encendiendo el auto. El señor Alejandro me pidió que la lleve donde necesite. Vámonos. El trayecto fue silencioso. El hospital era frío, impersonal. Doña Marta había sufrido una crisis renal severa. Los médicos exigieron diálisis inmediata. Camila no tenía cómo pagarla. Pero al salir de la habitación, encontró a Alejandro en la sala de espera. ¿Cómo supo? No podía dejarla sola. Señor Rivas, yo no puedo seguir en su casa. Esto es demasiado. Entonces déjeme ayudarla. Formalmente. No como caridad. Como un acuerdo. Usted se queda con nosotros. Cuida a Nicolás. Yo cubro el tratamiento de su madre. Es lo justo. Camila lo miró temblando. ¿Y si la gente habla? ¿Y si dicen cosas que no son? Que hablen. Que digan lo que quieran. Lo único que me importa es mi hijo. Y usted lo ha salvado. Así fue como, sin habérselo propuesto, Camila se convirtió en parte de la familia Rivas. No por amor, no por ambición, sino por un lazo invisible, puro, que había nacido del dolor compartido. Pero lo que ninguno sabía es que muy pronto ese vínculo sería puesto a prueba. Y no todos estaban dispuestos a permitirlo. Si alguna vez sentiste que te miraban con desprecio solo por ser quien eres, esta parte de la historia te va a tocar profundamente. Antes de seguir, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo este video. Cada mensaje tuyo hace que esta comunidad siga creciendo con amor y verdad. Ahora sí, escucha con atención lo que Camila tuvo que enfrentar cuando, por primera vez, sintió que no bastaba con ser buena. La mansión Rivas parecía más tranquila desde que Camila llegó. Nicolás había vuelto a reír, a jugar, a comer sin que lo obligaran. Hasta su forma de caminar había cambiado. Más liviana, más feliz. Y Alejandro lo notaba todo. Aunque no decía mucho, sus ojos seguían a Camila con una mezcla de gratitud, respeto y algo que aún no se atrevía a nombrar. Pero no todo eran flores. Con el paso de los días, lo que comenzó como simples murmullos se convirtió en un ambiente espeso. Como si alguien hubiera abierto una ventana al pasado, y el viento trajera rencores que dormían bajo las alfombras. Josefa, la cocinera, fue la primera en acercarse a Camila con una sonrisa cálida. «Mi niña, no le hagas caso a las miradas. En esta casa hay corazones buenos, y otros que no soportan ver luz ajena». Camila sonrió, pero no preguntó. No quería conflictos, solo quería cumplir con su trabajo y volver a casa con su madre cada noche. Pero sabía que algo se estaba gestando, algo que no dependía de ella, y no tardó en descubrirlo. Una tarde, mientras preparaba la mochila de Nicolás para el colegio, Camila escuchó pasos detrás suyo. Al girar, encontró a doña Carmen de pie, observándola con frialdad. «Veo que se siente cómoda». «Solo estoy ayudando, señora». «Eso dicen todas. Al principio. No busco quedarme aquí. Solo estoy cumpliendo un acuerdo». «¿Y ya aprendió cómo comportarse en una casa como esta?» Camila tragó saliva. Sabía a lo que se refería, pero no pensaba responder a una provocación. «Sí, señora. Sé perfectamente cómo comportarme». Doña Carmen se acercó un poco más, con voz baja. «No se confunda, señorita. Que el señor Alejandro le abra la puerta no significa que usted pertenece a este mundo». Camila cerró la mochila y con el corazón agitado se retiró sin responder. No valía la pena. Pero las palabras quedaron retumbando en su pecho. Los días pasaron y poco a poco comenzó a notar ciertos cambios. Algunas empleadas ya no le dirigían la palabra. Otros evitaban cruzarse con ella. Y aunque José y Josefa seguían tratándola con cariño, Camila sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Un día, Nicolás llegó del colegio más callado que de costumbre. «¿Todo bien, Nico?», preguntó Camila. «Un niño me dijo que tú no eres mi familia, que eres solo la limpiadora». Camila sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú qué le dijiste?» «Que tú eres mi amiga, y que los amigos también son familia». Camila lo abrazó con fuerza, y en silencio, se prometió a sí misma no dejarse quebrar. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Una tarde,
Mientras Alejandro se encontraba en una reunión importante fuera del país, Valeria volvió a aparecer, sin previo aviso, con su perfume caro y su sonrisa venenosa. «Vengo a ver a Nicolás. Hace días que no lo veo». Camila intentó explicarle que el niño estaba haciendo la tarea, pero Valeria insistió en pasar. Entró sin pedir permiso y lo abrazó con fuerza exagerada. «Mi amor, ¿me extrañaste?» «Hola, Valeria», respondió Nicolás con tono apagado. Camila observó cómo el niño evitaba su mirada y cómo Valeria lo apretaba como si fuera suyo. Después de un rato, bajó al salón y encontró a Camila acomodando unos libros. «Así que tú eres la famosa Camila». «No hay nada de famosa en mí». «No te hagas la humilde. Alejandro no deja de hablar de ti. Solo estoy cuidando a su hijo». «Sí, claro. ¿Y qué más estás cuidando?» Camila la miró con calma. «Señora Valeria, no quiero problemas, ni con usted ni con nadie. Solo estoy aquí por Nicolás». «¿Y tú crees que vas a durar mucho? Alejandro se aburre rápido. Y tú no eres ni de lejos su tipo». Esa noche, Camila lloró en silencio. No por miedo, sino por impotencia, porque no había hecho nada para merecer tanto desprecio. Y aún así, parecía que cada paso que daba en esa casa despertaba fantasmas que no eran suyos. A los pocos días, Alejandro regresó de su viaje, y lo primero que hizo fue buscar a Camila. «¿Todo bien durante mi ausencia?» «Sí, todo en orden». «¿Valeria vino?» «Sí». Alejandro suspiró. Se pasó la mano por el cabello. «Lo siento. Ella no debió venir sin avisar. No es su culpa, pero sí, fue incómodo». Alejandro la miró, y por primera vez notó algo distinto en su expresión. Una sombra. Un agotamiento que no había visto antes. «Si esto se vuelve demasiado para ti, puedes irte, Camila. No estás obligada a quedarte. Y dejar a Nicolás ahora. No podría. ¿Y tú? ¿Quién te cuida a ti?» Camila se quedó en silencio. Esa misma noche, mientras revisaba sus cosas en la habitación asignada, Camila encontró algo extraño. Un pequeño sobre cerrado sobre su almohada. No tenía nombre, ni remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una nota escrita a mano. «No te hagas ilusiones. Aquí nadie te quiere. Pronto vas a entender por qué». Camila respiró hondo. No lloró. Guardó la nota en su bolso, salió al pasillo y fue directo al cuarto de Nicolás. Lo encontró dormido, abrazando su osito. Se sentó a su lado y lo miró largo rato. «Vale la pena», susurró. Porque aunque el mundo entero pareciera en su contra, el amor de ese niño era real. Y a veces, un solo corazón basta para resistir el mundo entero. Pero Camila no sabía que el verdadero golpe aún no había llegado. En las sombras de esa casa, alguien ya estaba tramando algo peor. Una trampa silenciosa. Una jugada sucia. Porque cuando una mujer brilla sin pedir permiso, hay quienes harán todo para apagarla. Hay momentos en la vida en los que las mentiras gritan más fuerte que la verdad. Y duele, porque nadie te defiende. Si alguna vez te sentiste juzgada por algo que no hiciste, esta parte te va a estremecer. Suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando. Tu historia también merece ser contada. Ahora escúchame, porque lo que vivió Camila fue injusto, cruel y completamente inesperado. Era cuestión de tiempo, una chispa, un comentario, una foto malintencionada, y todo lo que Camila había logrado, con trabajo y corazón, comenzó a tambalear. Todo empezó con un post en redes sociales. Una cuenta de chismes, conocida por inventar romances entre famosos, publicó una imagen borrosa en la que se veía a Alejandro Rivas en la terraza de su mansión, con Nicolás en brazos, y al fondo, Camila, con un delantal de cocina, riendo. ¿La nueva niñera o la nueva pareja del millonario viudo?, decía el pie de foto. Nadie lo tomó en serio al principio, pero en cuestión de horas comenzaron a aparecer más publicaciones. Camila Ortega, la mujer misteriosa que vive con Alejandro Rivas. La empleada que conquistó al empresario más codiciado. Del trapo al trono, la historia que nadie esperaba. Y entonces,
explotó. Los periodistas comenzaron a acampar fuera de la mansión. Micrófonos, cámaras, flashes, todos querían una declaración. Todos querían saber quién era esa desconocida que había entrado al corazón de la familia Rivas. Pero lo más doloroso no fue la exposición mediática. Fue la forma en que algunas personas de adentro comenzaron a tratarla como si ya no fuera parte de nada. Josefa seguía a su lado, pero había dejado de sonreír. José le evitaba la mirada, y doña Carmen la observaba como si al fin su sospecha se hubiera confirmado. Alejandro intentó contener la situación. «Voy a dar una entrevista. Aclararé todo». «¿Y qué va a decir?», preguntó Camila, con voz temblorosa. «La verdad, que eres una mujer decente, que estás aquí por mi hijo, que todo esto es una locura». Ella asintió, pero por dentro sentía que algo se rompía. La entrevista fue transmitida en vivo, en horario estelar. Alejandro apareció sobrio, elegante, pero visiblemente incómodo. Frente a millones de espectadores, respiró hondo. Y habló. «Quiero dejar claro que la señorita Camila Ortega no es mi pareja. No estamos involucrados sentimentalmente. Ella es una mujer íntegra, que ha sido de gran ayuda para mi hijo. Todo lo que se está diciendo es completamente falso y ofensivo». El periodista insistió. «¿Pero vive en su casa?». «Sí, por razones familiares. Está cuidando a mi hijo». Punto. Esa noche, la mansión estaba en silencio. Camila escuchó cada palabra desde su habitación, y aunque Alejandro la había defendido con firmeza, también sintió que algo dentro de ella se había quebrado. No por lo que él dijo, sino por lo que no dijo. Los rumores no pararon, al contrario, se intensificaron. Una cuenta anónima publicó supuestos chats falsos. Otra, imágenes manipuladas, y hasta comenzaron a circular frases que ella nunca había dicho. Pero lo más grave fue el efecto que eso tuvo en Nicolás. En el colegio, algunos niños comenzaron a molestarlo. «Tu nueva mamá es una sirvienta. Tu papá la compró. Todos dicen que se va a quedar con la herencia». Camila lo encontró llorando en su cuarto, escondido bajo las sábanas. «No quiero ir más al colegio». «Oh, ¿qué pasó, mi amor? Me odian por tu culpa». Esas palabras la atravesaron como una lanza. Esa misma noche, Camila se acercó a Alejandro. «Esto se está saliendo de control. Lo sé. El niño está sufriendo. No podemos seguir así». «¿Qué estás diciendo?». «Que quizás es mejor que me vaya». Alejandro se quedó en silencio. No quería admitirlo, pero había una parte de él que sabía que esto podía pasar. Porque en su mundo, lo que no encajaba, se expulsaba. Y Camila nunca había sido invitada oficialmente. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, algo más sucedió. Valeria publicó un video en sus redes, sonriendo. Aparentemente casual, pero con un mensaje envenenado. No todos los que se meten a una casa terminan perteneciendo a ella. A veces, hay que recordar de dónde viene la gente. Millones lo vieron, miles comentaron, y muchos comenzaron a exigir que Alejandro explicara por qué mantenía a una mujer común en su mansión. En medio de ese caos, doña Carmen decidió actuar. Convocó a Camila en la cocina. «¿Ya ves lo que provocaste?». «Yo no provoqué nada. Eres una vergüenza para esta casa. Estoy aquí por el niño. ¿Y tú crees que eso justifica los escándalos? Alejandro está perdiendo respeto por tu culpa». Camila, con la voz quebrada, respondió: «Yo no busqué nada de esto. Solo quería ayudar». Carmen la miró con desdén. «Entonces hazle un favor a todos y lárgate». Camila no respondió. Subió a su habitación, preparó su maleta y dejó una nota para Nicolás en forma de dibujo. Un corazón, un árbol, dos figuras tomadas de la mano. Esa madrugada, José la llevó de regreso a su barrio. Ninguno habló durante el camino. Al llegar, Camila le dio las gracias y bajó con lágrimas en los ojos. Alejandro no lo supo hasta el día siguiente. Al buscar a Camila para hablar con ella, encontró su habitación vacía. «¿Dónde está?», preguntó. Dijo que era lo mejor, que así terminaban los chismes.
respondió Carmen con fingida tristeza. Alejandro se quedó quieto. No dijo nada, pero sintió una punzada. Una que no venía del escándalo, ni de la prensa, sino de la pérdida real, porque en su intento por proteger la imagen, había dejado sola a la única persona que nunca le pidió nada. Pero la historia no termina ahí, porque la verdad siempre encuentra una grieta por donde entrar, y a veces, quien menos lo esperas, puede traerla consigo. Esa misma noche, Nicolás entró al despacho de su padre. Llevaba una carita seria, en silencio. «Papá». «Sí, hijo». «Yo sé quién hizo que Camila se fuera». Alejandro lo miró, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Vi a doña Carmen, entrando al cuarto de Camila, con una cajita negra». Un frío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Estás seguro?» «Sí, era la misma caja que tú le regalaste a la abuela para su cumpleaños». Sin perder tiempo, Alejandro revisó las cámaras de seguridad. Buscó, avanzó, retrocedió, hasta que la imagen apareció clara. Doña Carmen, entrando al cuarto de Camila, con un collar en la mano, y luego, saliendo, vacía. La mentira se había roto, y con ella, las máscaras también comenzarían a caer. Hay heridas que no se ven, y traiciones que duelen más que cualquier golpe. Si alguna vez confiaste en alguien, y esa persona te pagó con engaños, este capítulo va directo al corazón. Suscríbete ahora, y cuéntame desde dónde estás viendo esta historia. Tus palabras nos unen más de lo que imaginas. Ahora sí, prepárate para descubrir cómo una mentira bien armada estuvo a punto de destruirlo todo. Alejandro Rivas estaba furioso. No era una rabia ruidosa ni descontrolada. Era peor, una rabia silenciosa, fría, que se acumulaba como un veneno en la sangre. Revisó las cámaras de seguridad una y otra vez. No cabía duda. Doña Carmen, la mujer que había servido a su familia por más de 20 años, había traicionado su confianza. Entró en la habitación de Camila a escondidas, con una cajita negra en la mano. Un estuche de terciopelo que él mismo había mandado a hacer para un collar exclusivo. Y luego, salió con las manos vacías. Horas después, Carmen lo había reportado como extraviado. Y todo encajaba. Alejandro recordó la escena como una puñalada lenta. Había convocado a Camila a su despacho. Le había mostrado el collar sobre la cama. Le había preguntado con voz dura: «¿Tienes algo que decirme?» Camila lo había mirado con incredulidad, con los ojos llenos de sorpresa y de dolor. «¿Está insinuando que yo lo puse ahí? Solo quiero entender». Esa frase fue como una caída al vacío, porque en ese momento Camila supo que él no confiaba en ella. No pidió explicaciones, no gritó, solo se marchó. Y ahora, sabiendo la verdad, Alejandro sentía que el aire le quemaba los pulmones. Al día siguiente, sin dudarlo, Alejandro llamó a todos los empleados a la sala principal. Estaba de pie, con los brazos cruzados. Doña Carmen, con la misma expresión severa de siempre, se ubicó a su derecha. «Quiero que todos escuchen esto con atención», dijo Alejandro mirando a cada uno a los ojos. «Durante semanas hemos vivido momentos difíciles. Rumores, mentiras, escándalos. Pero hoy descubrí algo que no puedo dejar pasar». Hizo una pausa. El ambiente se tensó. Revisé las cámaras de seguridad y confirmé que el collar de valor extraviado fue plantado en la habitación de Camila Ortega, por una persona de esta casa. Miró fijamente a Carmen. Ella bajó la mirada, por primera vez en años. «Doña Carmen, usted cruzó un límite que no puedo tolerar. A partir de hoy, queda despedida. Y no quiero verla nunca más en mi hogar». Un murmullo recorrió la sala. Carmen no dijo ni una palabra. Se dio media vuelta y se fue. Así, sin lágrimas, sin excusas, pero con la cara llena de vergüenza. Una hora después, Alejandro subió al cuarto de Camila. Todo seguía como ella lo había dejado. La cama sin hacer, la nota que Nicolás había dibujado, el bolso vacío. Él la había dejado ir. Por miedo, por orgullo, por no saber confiar. Esa misma noche, fue a buscar a José, el chofer.
¿Dónde la dejaste? En su casa, con la mirada más triste que he visto. Necesito que me lleves. Ahora. El barrio donde vivía Camila no era peligroso, pero sí humilde. Las calles estaban mal iluminadas, y el silencio reinaba a esa hora. Alejandro bajó del auto con pasos decididos. Tocó la puerta y esperó. Fue doña Marta quien abrió, pálida, frágil, sostenida por una bata y una silla de ruedas improvisada. «Señor Rivas, buenas noches. Vine a hablar con Camila». Doña Marta lo miró por unos segundos. No había odio en su rostro, solo cansancio. «Espere aquí». Unos minutos después, Camila apareció en la puerta. Sin maquillaje, ojeras marcadas, los ojos aún hinchados, pero con la misma dignidad de siempre. «¿Qué hace aquí?» «Vine a disculparme». «¿Ahora?» Alejandro bajó la cabeza. «Fui un cobarde. No confié en ti. Permití que te humillaran. Te acusé sin pruebas. Y ahora sé que todo fue una trampa. Lo vi con mis propios ojos». Camila cruzó los brazos. El corazón le latía fuerte, pero no quería quebrarse. «¿Y qué quiere que haga con eso? ¿Que vuelva y haga como si nada hubiera pasado?» «No. Quiero que sepas que lamento profundamente lo que te hice pasar. No tengo derecho a pedirte nada. Solo quería que supieras que me equivoqué». Ella lo miró largo rato. Y por primera vez, Alejandro se sintió pequeño frente a alguien. Esa noche, él se fue sin insistir. Camila cerró la puerta con las manos temblorosas y se sentó en el suelo, a llorar, no de tristeza, sino de rabia, porque justo cuando pensaba que estaba empezando a construir algo, todo se había derrumbado. Pasaron los días. Alejandro no volvió a insistir, pero cada tarde enviaba una cesta con frutas, medicamentos para doña Marta y un dibujo de Nicolás. En cada papel decía lo mismo: «Te extrañamos». Camila los guardaba en una caja de zapatos. No los leía 2 veces, pero tampoco los tiraba, porque había algo que no podía negar. También los extrañaba. Hasta que, una noche, el teléfono sonó. Camila contestó, esperando que fuera el hospital, pero no era eso. Era una voz distorsionada, fría, inquietante. «La muerte de Laura no fue un accidente». «¿Quién habla?» «Investiga a Valeria, antes de que sea tarde». La llamada se cortó. Camila quedó paralizada. Laura, la esposa fallecida de Alejandro, la madre de Nicolás. ¿Un accidente o algo más? A la mañana siguiente, sin decirle nada a su madre, Camila tomó el bus y fue a una biblioteca pública. Buscó artículos, recortes, todo lo que encontraba sobre el accidente de Laura. Y entonces lo vio. Un informe de la policía decía que Laura había caído por las escaleras de su propia casa, sola. Pero un detalle llamó su atención. Una vecina había declarado haber oído una fuerte discusión momentos antes de la caída. ¿Y con quién discutía Laura? No lo decía. Pero en los archivos adjuntos encontró una nota. Presencia de otra mujer en la casa, antes del accidente. Nombre: Valeria Ruiz. Camila sintió un escalofrío. Esa tarde, se atrevió a hacer algo impensable. Marcó el número de Alejandro. «¿Camila? Necesito hablar contigo. Es importante». Se encontraron en un café discreto, en un rincón de la ciudad. Camila le contó todo: la llamada, los documentos, el nombre de Valeria. Alejandro se quedó en shock. «Nunca me dijeron eso. Jamás me hablaron de una discusión. Tal vez lo ocultaron. Tal vez fue ella quien movió los hilos». Alejandro miró al vacío. Si eso es cierto, Laura no murió sola. La empujaron. Camila lo tomó del brazo. Hay que saber la verdad. Lo que había empezado como una trampa contra ella, se convirtió en el inicio de algo mucho más profundo. Una búsqueda, una investigación, una alianza. Pero con cada paso que daban, más claro quedaba algo. Camila ya no era solo la joven que Nicolás había elegido. Era la única capaz de abrir heridas que nadie se atrevía a tocar. Y en ese proceso, la verdad iba a salir a la luz, aunque doliera, aunque costara, aunque cambiara todo. A veces, las verdades más grandes
salen de las voces más pequeñas. ¿Alguna vez un niño te dijo algo que te hizo ver todo diferente? Entonces quédate, porque este capítulo te va a estremecer. Suscríbete ahora y cuéntame desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Tu comentario me ayuda a seguir compartiendo estas emociones contigo. Ahora escucha con atención, porque lo que Nicolás estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Desde el reencuentro en el café, Camila y Alejandro no habían vuelto a verse como antes. Ya no eran empleador y empleada. Tampoco eran dos desconocidos. Eran dos personas heridas, unidas por algo que iba mucho más allá de ellos. El recuerdo de Laura. La necesidad de saber la verdad, y una sospecha que se volvía cada vez más fuerte. Valeria había estado involucrada en su muerte, pero lo que ninguno de los dos sabía es que alguien más también había visto algo. Alguien que no lo había contado por miedo, o porque nadie le había preguntado. Ese alguien era Nicolás. Todo comenzó una tarde cualquiera, en la sala de juegos. Camila había vuelto a la mansión después de una reunión con Alejandro y un abogado amigo de confianza. Querían reabrir discretamente el caso de la muerte de Laura, pero necesitaban más pruebas, más piezas. Y Camila, sin saber por qué, decidió pasar un rato con Nicolás. ¿Jugamos a los detectives?, le dijo con una sonrisa. ¿Como en la tele? Sí. Yo soy la detective Cami y tú eres el detective Nico. ¿Y qué vamos a investigar? Un secreto que hay en esta casa. Nicolás la miró con los ojos muy abiertos, y sin dudarlo respondió. Yo sé un secreto. Camila se detuvo. ¿Qué secreto? Un día, cuando mamá todavía vivía, escuché a papá discutir con la señora Valeria. Camila tragó en seco. ¿Discutir? Sí. Estaban gritando. Mamá le decía a Valeria que se fuera, que ya no la quería ver más en su casa. Yo estaba escondido detrás de la cortina. Tenía miedo. Camila no quiso presionar, pero algo en ella se activó. Y eso fue el mismo día que... Sí, esa misma noche, mamá se cayó por las escaleras. El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. No podía ser coincidencia. ¿Y se lo contaste a alguien, Nico? No. Me dijeron que no hable de eso, que fue un accidente. Pero yo no lo creo. Camila fue directo a ver a Alejandro. Le pidió que la escuchara sin interrumpir. Y cuando terminó de contarle lo que Nicolás había dicho, el rostro de Alejandro cambió por completo. Pálido, duro, destrozado. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó con voz temblorosa. Tal vez pensó que no le creerías, o que no debía hablar. Mi hijo. Escuchó cómo Valeria y Laura discutían, el mismo día que ella murió. Alejandro, eso no puede seguir escondido. Tienes que hablar con él. Tienes que saber qué más recuerda. Esa noche, padre e hijo tuvieron una conversación que les cambiaría la vida. Alejandro se sentó en el borde de la cama de Nicolás. Lo abrazó. Le acarició el cabello. Hijo, ¿quieres contarme algo sobre mamá? ¿Me vas a creer? Siempre te voy a creer. Entonces Nicolás, entre lágrimas, le contó todo. Cómo había visto a Valeria entrar a la casa sin permiso. Cómo escuchó los gritos. Cómo su madre lloraba. Y cómo, después de eso, todo cambió. ¿Crees que Valeria empujó a mamá?, preguntó el niño con la voz rota. No lo sé, hijo. Pero si fue así, vamos a descubrirlo. Te lo prometo. Con esa declaración, Alejandro y Camila tenían un nuevo impulso para actuar. Camila buscó a la enfermera que había estado presente en el hospital el día de la muerte de Laura. Después de insistir, la mujer accedió a hablar, pero pidió que no quedara registrada. Lo que dijo fue simple, pero poderoso. Valeria llegó al hospital antes que usted. Estaba nerviosa. Me dijo que Laura se había caído, pero no llamaron a emergencias hasta mucho después. Yo creo que ella sabía más de lo que dijo. Era todo lo que necesitaban para avanzar. Con el abogado, presentaron una solicitud para reabrir el caso como posible homicidio culposo. El juez aceptó revisar la evidencia, y se emitió una orden para interrogar nuevamente a Valeria. Ella no tardó en reaccionar. Llamó a Alejandro furiosa. Fue hasta su casa. Y por primera vez, lo encontró esperándola con el rostro helado.
Sabía que ibas a venir. ¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Estás loco? No, estoy despertando. Ella se acercó, intentando manipularlo. Esto es por la chica, por esa cualquiera. No hables de Camila así. Ah, entonces es verdad. Estás con ella. No, estoy con la verdad, y ya no voy a protegerte. Valeria retrocedió. No tienes pruebas. Las tengo. Y Nicolás también. Días después, en una audiencia privada, Valeria fue llamada a declarar. Ante la presión, confesó parcialmente que había discutido con Laura ese día. Dijo que fue una visita impulsiva, que solo quería hablar, pero cuando se le preguntó si había tenido contacto físico con ella antes de la caída, guardó silencio. Fue suficiente. El juez ordenó una investigación completa. El caso fue reabierto. Y la verdad comenzó a salir, poco a poco, entre papeles y recuerdos. Alejandro volvió a casa con el corazón partido, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo lo correcto. Fue directo a ver a Camila, que lo esperaba con doña Marta en la sala. «Gracias», le dijo él, «por no rendirte, por creer, por ayudarme a ver lo que no quería ver». Camila lo miró con ojos suaves, pero firmes. «Yo también dudé, Alejandro, pero cuando uno ve algo limpio en los ojos de un niño, no puede ignorarlo». Él asintió. «¿Y ahora qué vamos a hacer?» Camila respiró hondo. «Hablar. Siempre. Pase lo que pase. Nada de silencio». Esa noche, Nicolás durmió profundamente, sin pesadillas. Camila se quedó un rato junto a él, acariciándole el cabello. Alejandro los miraba desde la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no dolía, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Y lo que venía después pondría a prueba algo aún más frágil que la verdad: la confianza. ¿Alguna vez sentiste que estabas por descubrir algo tan grande, que te podía costar todo? Si alguna vez tuviste miedo de seguir buscando, pero igual seguiste, este capítulo es para ti. Suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos estás acompañando. Tu historia, como la de Camila, también merece ser contada. Ahora prepárate, porque lo que Camila está por descubrir va mucho más allá de lo que imaginaba. Después de la reapertura del caso, Valeria Ruiz desapareció de los medios. Ninguna declaración, ninguna publicación, ni una sola aparición pública. Parecía que había desaparecido de la tierra. Pero Alejandro sabía que eso no era un signo de rendición. Era un patrón. Valeria siempre se escondía cuando planeaba algo. Y por eso, el silencio no le daba paz. Le daba miedo. Camila, por su parte, intentaba volver a la rutina. Acompañaba a Nicolás al colegio, ayudaba a doña Marta con sus cuidados y pasaba tardes tranquilas en el jardín de la mansión, regando las plantas que Laura había amado. Pero dentro de ella, algo no se sentía resuelto. Sabía que había más. Más de lo que Valeria había confesado. Más de lo que los documentos legales mostraban. Y lo más importante, más de lo que Alejandro quería recordar. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el despacho, Camila encontró una carpeta antigua con anotaciones hechas a mano por Laura. Eran ideas para una fundación, proyectos para ayudar a madres solteras. Planes, sueños, y en medio de todo eso, una hoja doblada, escrita con letra temblorosa. Si algo me pasa, no confíes en Valeria. Ella me odia más de lo que deja ver, y me tiene miedo, porque sé lo que hizo. Camila se quedó helada. Laura había dejado una advertencia, no a la policía, no a Alejandro, a sí misma, como si supiera que algo podía pasar. Y ese sé lo que hizo no tenía explicación. Aún. Esa noche, Camila recibió otra llamada anónima. La voz era distinta, más baja, pero igual de inquietante. ¿Encontraste la nota? ¿Quién eres? Eso no importa. Lo importante es que sepas que Laura descubrió algo. Algo grande. ¿Qué cosa? Valeria manejaba fondos de la empresa de Alejandro sin que él supiera. Desvió dinero. Laura lo iba a denunciar. ¿Y por eso la mató? Tú misma tienes que averiguarlo. Pero ten cuidado.
Si sigues preguntando, alguien más puede salir herido. La llamada se cortó. Camila sintió un escalofrío. Al día siguiente, decidió hablar con Alejandro. Le mostró la nota de Laura. Le contó sobre la llamada. Y le preguntó, directa: ¿hubo algún movimiento extraño de dinero cuando Laura aún vivía? Alejandro, visiblemente perturbado, negó con la cabeza. Que yo sepa, no, pero Valeria tenía acceso a mis cuentas y a las de la fundación. Entonces se levantó, tomó su computadora y comenzó a buscar. Archivos, transferencias, donaciones. Y ahí estaba. Un patrón irregular de fondos que salían de la cuenta de la fundación y terminaban en una empresa fantasma. Y esa empresa tenía como directora a una mujer con un nombre falso, pero un rostro muy conocido: Valeria Ruiz. La traición era aún más profunda de lo que pensaban. Valeria no solo había mentido, había robado, había usado el dolor de Alejandro, la muerte de Laura y la fundación de ayuda para enriquecerse. Y Laura lo había descubierto. Y por eso, quizás, la silenciaron. Alejandro estaba devastado. Había confiado en Valeria durante años. Había creído sus excusas, su cercanía, su lealtad aparente. Ahora veía con claridad lo que antes no quería ver. Camila, no puedo creer que Laura haya muerto por esto. Y no lo podemos dejar así, no ahora. Camila decidió ir más allá. Con la ayuda del abogado buscaron a una antigua contadora de la empresa, quien se había retirado justo después de la muerte de Laura. Al principio se mostró nerviosa. No quería hablar. Pero cuando Camila le mostró la nota de Laura, algo cambió. Ella vino a verme 2 días antes de morir. Me pidió que revisara los movimientos de Valeria. Me dijo que tenía miedo. ¿Y qué encontró? Lo mismo que ustedes. Valeria desvió miles. Pero cuando Laura desapareció, yo no pude más. Renuncié. La contadora aceptó declarar oficialmente. Su testimonio fue clave para reabrir también la investigación por fraude empresarial. Al enterarse de esto, Valeria reaccionó. Envió un abogado a amenazar a Camila con una demanda por difamación. Dijo que todo era una campaña de odio montada por Alejandro y su nueva pareja, y que demandaría por daños psicológicos. Pero ya era tarde. Las pruebas eran contundentes, y la fiscalía había iniciado un proceso formal. Camila, aún así, no bajaba la guardia. Una noche, mientras paseaba por el jardín, sintió que alguien la seguía. Una sombra entre los árboles, un ruido leve, y una nota clavada en la puerta del cobertizo: calla, o alguien más va a terminar como Laura. Fue la primera vez que Camila tembló de verdad. No por ella, sino por Nicolás, por doña Marta, por la gente que amaba. Esa misma noche, Alejandro decidió poner seguridad privada en la casa, y tomó una decisión aún más firme: ir a los medios. Dio una entrevista pública, no para limpiar su imagen, sino para hablar de Laura, de Camila, de la verdad. Durante años estuve ciego. Creí en personas que me engañaron, mientras ignoraba a quienes más me cuidaban. Hoy estoy aquí para decir que no tengo miedo, que voy a proteger la memoria de mi esposa y a la mujer que me devolvió el valor para hacerlo. El video se hizo viral, y por primera vez, la gente comenzó a ver a Camila de otra forma. No como la empleada o la infiltrada, sino como lo que realmente era: una mujer valiente, que no se dejó romper. Pero Valeria no se rendiría tan fácil. Y el último movimiento sería el más peligroso de todos. Porque cuando una verdad incomoda a los poderosos, lo primero que intentan destruir es a quien se atrevió a hablar. ¿Alguna vez te fallaron tan profundamente que no sabías si buscar justicia o simplemente cerrar los ojos? Esta parte de la historia es para ti. Suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Porque cuando una verdad sale a la luz, todas las máscaras comienzan a caer. Ahora escucha con atención, porque ha llegado el momento de hacer justicia. Los días que siguieron a la entrevista de Alejandro fueron intensos. La noticia de la reapertura del caso por la muerte de Laura Rivas
y las nuevas acusaciones de fraude contra Valeria Ruiz se esparció como un incendio. Canales de televisión, portales digitales, redes sociales, todos hablaban del escándalo. Pero entre titulares y especulaciones había algo distinto esta vez. La gente empezaba a creer en Camila, no como víctima, no como protagonista de una historia de amor, sino como lo que realmente era, una mujer que se negó a callar, aunque nadie la respaldara al principio. Alejandro, por su parte, dejó de esconderse. Participó de todas las audiencias. Entregó documentos. Explicó cada movimiento financiero. Y lo más difícil, reconoció que había ignorado señales evidentes. En una de las declaraciones más emotivas frente al fiscal dijo: «Mi esposa murió creyendo que yo no la iba a proteger. No voy a repetir ese error. Esta vez, no me quedaré callado». Valeria fue llamada a declarar formalmente en sede judicial. Frente a las pruebas acumuladas, desvío de fondos, declaraciones de la contadora, la nota manuscrita de Laura y el testimonio de Nicolás, su defensa se vino abajo. Intentó negar, intentó victimizarse, intentó culpar a otros, pero finalmente aceptó parte de los cargos. Sí, tomé dinero, sí, discutí con Laura, pero no la maté, solo fue un accidente. Silencio en la sala. El juez ordenó una investigación más profunda por homicidio involuntario, mientras se iniciaba el proceso penal por fraude agravado y obstrucción de justicia. Y aunque no era una confesión completa, fue suficiente para que la justicia comenzara a moverse. Camila, sentada en el fondo de la sala, apretó las manos con fuerza, no por rabia, sino por alivio. Después de tantos meses de dolor, miedo y dudas, la verdad empezaba a encontrar su lugar. Pero también sabía que aún faltaba algo. Algo muy personal. Algo que no podía resolver un juez. Esa noche, mientras José conducía de regreso a la mansión, Alejandro le pidió que pasaran por el barrio donde vivía Camila antes. «No vamos a recogerla, solo necesito ver su casa, recordar de dónde viene todo esto». «¿Seguro quiere ir solo?» «Sí, gracias, José». Bajó del auto y caminó despacio hasta la entrada. Desde la ventana, doña Marta lo vio y salió a recibirlo en su silla de ruedas. «¿Ya terminó todo?», preguntó con voz suave. «Todavía no, pero empieza a sanar». «¿Y Camila?» «Está en casa, descansando. No sabe que estoy aquí». Doña Marta lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Si quiere hablar con ella, hágalo. Pero no venga solo con palabras bonitas. Mi hija merece paz. No promesas vacías». Alejandro asintió. «Vengo con la verdad». Minutos después, Camila abrió la puerta. Estaba descalza, con el cabello suelto, y una expresión serena, pero triste. «¿Por qué viniste?» «Porque necesitaba pedirte perdón. Otra vez. Ya lo hiciste, pero no lo sentiste». Silencio. «Camila, yo no solo fallé como empleador, como padre, como hombre. Fallé como ser humano. Te dejé sola cuando más necesitabas apoyo. Dudé de ti. Permití que te destruyeran». Ella lo miró, no con odio, con una calma que dolía más que el enojo. «Yo no te odio, Alejandro, pero aprendí algo importante en todo esto. No basta con querer. Hay que cuidar, y hablar, y enfrentar, y tú te escondiste». Él bajó la cabeza. «¿Y ahora? ¿Qué quieres hacer?», preguntó él con honestidad. Camila respiró hondo. «Seguir viviendo, pero a mi ritmo, sin que nadie más decida por mí». Días después, se publicó un comunicado oficial. Valeria Ruiz enfrentaría un juicio penal por fraude y encubrimiento, y aunque el cargo de homicidio no había sido confirmado, el caso seguiría bajo revisión. La justicia se movía lento, pero se movía. En la mansión Rivas, el ambiente cambió. Nicolás volvió a reír con más fuerza. Josefa volvió a cantar mientras cocinaba. José bromeaba otra vez en la cochera. Y Alejandro dedicaba más tiempo a mirar por la ventana, en silencio. No por tristeza, sino porque entendía que estaba empezando de cero. Una tarde, Camila llegó con doña Marta para recoger unas cosas que habían quedado olvidadas en la casa. Nicolás salió corriendo.
Camila, abuela Marta. Hola, mi amor. ¿Te vas otra vez? No, solo vine por un rato. ¿Y vas a volver? Preguntó Nicolás, con los ojos brillantes. Camila se agachó a su altura. ¿Y tú qué quieres? Que te quedes para siempre. Camila sonrió y le dio un beso en la frente. Vamos paso a paso. ¿Sí? Más tarde, mientras tomaba un té en la cocina, Alejandro se acercó. ¿Te ves tranquila? Lo estoy. Aprendí a vivir con menos ruido. ¿Y qué piensas hacer ahora? Trabajar, estudiar, cuidar a mi mamá y... no olvidar. Él asintió. Si algún día quieres, esta casa siempre tendrá las puertas abiertas para ti. No me interesan las casas abiertas. Me interesan los corazones que no se cierran. Silencio. Una conexión que no necesitaba palabras. La última audiencia llegó semanas después. El juez dictó prisión preventiva para Valeria por los delitos económicos y recomendó continuar la investigación por la muerte de Laura con mayor profundidad. El caso quedaba oficialmente reabierto. Y aunque aún no había sentencia definitiva, para Camila, eso ya era justicia. Porque la verdad estaba viva, y ella había tenido el valor de sostenerla. Camila y Alejandro no se abrazaron, no se besaron, no se prometieron nada, solo se miraron, largo, profundo, y con respeto, porque a veces la redención no llega con flores, sino con miradas limpias y heridas cerradas con tiempo y verdad. A veces, después de perderlo todo, uno se da cuenta de lo que realmente importa. ¿Alguna vez tuviste que reconstruirte desde el dolor? Entonces, esta parte te va a acariciar el alma. Suscríbete y cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia. Porque todos merecemos un nuevo comienzo, incluso tú. Ahora escucha, porque lo que parecía el final era solo el inicio. Habían pasado 3 meses desde la última audiencia. Valeria seguía bajo custodia, a la espera del juicio. La investigación por la muerte de Laura continuaba en silencio, pero firme. Los medios, aunque aún atentos, poco a poco fueron apagando sus focos. Y en medio de ese silencio, Camila volvió a respirar. No regresó a la mansión como empleada, tampoco como huésped, y mucho menos como la mujer del millonario. Camila volvió, como ella misma, por decisión propia, por Nicolás, y porque, por primera vez, se sentía libre para elegir. El reencuentro fue simple, sin discursos, sin promesas. Una tarde, apareció en la entrada de la casa, con una bolsa de pan recién horneado y un frasco de mermelada hecha por doña Marta. Nicolás la vio desde la ventana y salió corriendo, sin zapatos. «Camila». «Hola, mi amor. Pensé que no ibas a volver más». «Yo también lo pensé, pero a veces el corazón da vueltas y vuelve». Alejandro la observaba desde la puerta, en silencio. No dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa distinta, cansada, pero limpia, como quien ya no necesita convencer a nadie. Los primeros días fueron de adaptación. Camila no dormía en la casa, pero pasaba más tiempo en ella. Ayudaba a Nicolás con sus tareas, compartía meriendas con Josefa, leía en el jardín por las tardes. Y Alejandro se mantenía cerca, pero sin presionar. Habían aprendido la lección más difícil. El amor no se impone, se cuida, se escucha, se construye. Una tarde, mientras regaban las plantas juntos, Camila le dijo: «No quiero repetir la historia. Si alguna vez vamos a empezar algo tú y yo, no puede ser desde la deuda, ni desde el miedo, ni desde el silencio. Te entiendo. Y si algo me molesta, lo voy a decir, aunque duela, aunque no sea el momento perfecto. Lo prometo, Camila. Nada de silencios entre nosotros». Ella sonrió. «Entonces, tenemos una base». Doña Marta también mejoraba. La diálisis ya no era una urgencia constante, y el tratamiento era cubierto por un fondo especial que Alejandro había creado a nombre de Laura. Pero no lo hizo por caridad, ni por culpa. Lo hizo como un acto de gratitud silenciosa. «Tu hija me enseñó a ver.
Yo solo quiero devolver un poco de lo que ella nos dio. Entonces hazlo bien, Alejandro, dijo doña Marta con serenidad. Y no la vuelvas a soltar. Con el tiempo, los rumores desaparecieron. Las miradas ajenas ya no dolían. La historia de la empleada que conquistó al millonario dejó de tener sentido, porque ya no había cuento de hadas. Lo que quedaba era la verdad. Dos personas rotas que decidieron reconstruirse juntas, sin prisas. Un día, Nicolás llegó corriendo con una hoja en la mano. «Mira lo que dibujé en clase». Era una familia, un árbol grande, un perrito, una abuela en silla de ruedas, y en el centro, él, Camila y Alejandro tomados de la mano. «¿Estos somos nosotros?», preguntó Camila. «Sí, porque ahora ya somos una familia, ¿verdad?». Alejandro la miró. Camila bajó la vista, y luego, sin necesidad de palabras, respondió. «Sí, mi amor, lo somos. No hubo boda, no hubo anillo, no hubo declaración pública, solo hubo una conversación en la cocina, después de lavar los platos. ¿Te gustaría intentar esto conmigo?», dijo Alejandro. «¿Qué sería esto exactamente?». «Una vida, pero a tu manera, sin lujos, sin prisas, sin máscaras». «Entonces sí, pero con una condición. Dime, si alguna vez tengo miedo, o tú lo tienes, lo decimos, no nos lo guardamos. ¿Sí?». «Sí. Nada de silencios, Camila. Nunca más». El nuevo comienzo no fue perfecto. Hubo días difíciles, discusiones pequeñas, dudas, viejas heridas que todavía dolían. Pero también hubo ternura, respeto, espacios, y una paz que ninguno había sentido en mucho tiempo. Porque no se trataba de ser felices siempre, se trataba de elegirse todos los días, incluso en los días malos. Camila comenzó a estudiar administración en línea. Quería algún día dirigir su propia fundación, como Laura soñaba. Alejandro la apoyó sin intervenir. Y Nicolás, cada mañana, le preparaba un café especial con galletas desparejas. «Para que seas la mejor directora del mundo», decía. Una tarde, mientras Camila caminaba por el jardín, se detuvo frente al viejo banco donde solía sentarse con Nicolás. Miró al cielo, cerró los ojos, y en voz baja, murmuró: «Gracias, Laura, por confiar en mí, incluso sin conocerme». A lo lejos Alejandro la observaba, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pasado no dolía tanto. Porque había alguien que no lo reemplazaba, sino que lo abrazaba con todo lo que traía. Y eso era amor de verdad. Hay finales que no hacen ruido. No necesitan fuegos artificiales ni aplausos. Solo un silencio compartido y un corazón en paz. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a quedarte hasta el último suspiro. Suscríbete y déjame un comentario contándome desde qué ciudad viviste esta historia conmigo. Gracias por caminar hasta aquí. Ahora escucha, porque a veces lo más hermoso es simplemente estar. El jardín de la casa Rivas había cambiado. Donde antes había un paisaje elegante pero frío, ahora florecían margaritas, lavandas, tomates cherry y pequeños árboles frutales plantados por Nicolás y Camila. Había vida, había color y sobre todo, había presencia. No urgencia, no pretensión, solo esa paz que se respira cuando uno ya no necesita probar nada a nadie. Era domingo por la tarde. El sol comenzaba a bajar con lentitud, tiñendo el cielo de un dorado suave. Josefa cocinaba panqueques con miel en la cocina. José leía el periódico en voz alta, solo para que doña Marta se quejara de sus pausas dramáticas. Y en el jardín, Nicolás corría tras un avión de papel que él mismo había armado. Detrás de él, sentados en un banco de madera, Alejandro y Camila lo observaban en silencio. Él, con las mangas arremangadas, la mirada serena. Ella, con un libro cerrado en las manos, los ojos entreabiertos por la luz. No hablaban. No hacía falta. A veces, el verdadero amor se dice mejor sin palabras. ¿Sabes qué me gusta de nosotros?, dijo Camila, sin mirarlo. ¿Qué? Que no prometimos nada.
Y aún así estamos cumpliendo todo. Alejandro sonrió. Le tomó la mano con cuidado, como si aún le pidiera permiso. A veces, después del caos, uno aprende a amar en voz baja, y sin pedir que el otro lo cure todo. Porque ya no estamos rotos, solo distintos. Camila asintió. Y listos. Nicolás volvió corriendo, con los cachetes colorados y el corazón agitado. Camila, papá, miren cómo voló. ¿Lo hiciste tú solo? Sí, bueno, me ayudó José a doblar las alas, pero el resto fue mío. Eso es lo que importa, mi amor, que lo hayas intentado tú. ¿Puedo quedarme despierto hasta tarde hoy? Solo si prometes no esconder galletas bajo la almohada como anoche. Ups. Todos rieron. Cuando cayó la noche, se sentaron los tres en el porche, con tazas de té y una manta sobre las piernas. Nicolás se quedó dormido apoyado en el hombro de Camila. Alejandro le acariciaba el cabello con ternura. Nunca imaginé que este sería mi final feliz, dijo él. ¿Y esto es un final?, preguntó ella. No lo sé, pero se siente como un descanso. Entonces está bien. Silencio. ¿A veces extrañas a Laura?, preguntó Camila. Sí, pero ya no con culpa. ¿Y crees que estaría feliz con lo que somos ahora? Creo que fue ella quien te puso en el camino. Y si pudiera verte con Nicolás, sonreiría. Camila cerró los ojos por un momento, y en su pecho algo se acomodó. No un vacío, no una ausencia, sino una certeza. Estaba donde debía estar, con quien debía estar, y más importante aún, siendo quien siempre fue. Doña Marta los miraba desde la ventana. ¿No te da gusto verla así?, le dijo Josefa. Sí, aunque me costó soltar el miedo. Todos tuvimos miedo, Marta. Pero ella no se dejó dominar por él. Las semanas pasaron, los árboles crecieron. Camila fue aceptada en un programa para futuras líderes sociales. Alejandro volvió a trabajar, pero menos. Y Nicolás aprendió a andar en bicicleta sin rueditas. En una hoja pegada en la nevera había una frase escrita por él, en su caligrafía imperfecta. Camila nos salvó, y también se salvó a ella. Un domingo, Alejandro invitó a algunos amigos cercanos para una merienda en el jardín. Nada formal, solo personas queridas. Entre ellos estaban el director del colegio, una profesora de música, una psicóloga infantil, y todos preguntaban lo mismo. ¿Quién es ella? ¿Camila?, respondía Alejandro. Ella es la persona que nos enseñó a vivir otra vez. No había etiquetas, ni título de novia, ni esposa, ni compañera. Solo presencia, y todos lo entendían con solo mirarla. Al final de la tarde, cuando todos se fueron, Camila se quedó sola en el jardín. Barrió hojas secas, ordenó las tazas, y antes de entrar, se giró para mirar a su alrededor. Todo lo que veía había cambiado, pero no porque ella lo hubiese deseado, sino porque se atrevió a no irse, cuando todo la empujaba a huir. Se quedó, luchó, lloró, perdonó y eligió, una y otra vez. Dentro de la casa, Nicolás dormía tranquilo. Alejandro cerraba el portón. Y doña Marta tejía en silencio, con la radio encendida bajito. Camila apagó las luces una por una, y antes de dormir, miró su reflejo en el espejo. Ya no era la misma. Ni la joven que barría copas en galas ajenas, ni la mujer acusada, ni la infiltrada en una casa de ricos. Era Camila Ortega, fuerte, libre y profundamente humana. En el jardín, el avión de papel descansaba entre las flores. La noche era tibia, y en el aire solo quedaba paz. Fin, gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te emocionó, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos viste. Y dime también, ¿crees que el amor verdadero empieza con una elección o con una coincidencia? Nos vemos en la próxima historia, con el corazón en la mano y los pies bien firmes en el suelo.